El puente de la UE implacable contrastaba marcadamente con la pacífica y armoniosa amanecer. Las oscuras paredes metálicas, revestidas de exhibiciones de armas y pantallas tácticas, creaban una atmósfera de agresión controlada. El almirante Jake Morrison se encontraba frente a la pantalla holográfica principal. Su rostro curtido no mostraba ninguna emoción mientras estudiaba el mensaje entrante de la Federación. Nave científica, señor. Transmisión prioritaria de la nave de la Federación Galáctica. Amanecer armonioso. Anunció el teniente Pep Johnson desde la estación de comunicaciones. Solicitan asistencia militar de emergencia. Morrison asintió. Sin apartar la vista de la pantalla, lo transmitió a través de la voz desesperada del capitán Zeig. Hablando con cuidado en un estándar galáctico, el miedo del capitán alienígena era evidente, incluso a través de los sistemas de traducción, mientras se reproducía el mensaje. La expresión de Morrison se oscurecía con cada detalle sobre el ataque de los devastadores a Kepler 442c. 50.000 civiles en la colonia minera. Horda de devastadores. Instalaciones de procesamiento ya operativas. Marca de tiempo operativa en este mensaje. Morrison preguntó, 4 horas de antigüedad. Sir Johnson respondió, interferencia solar. Transmisión retrasada. Comandante Lisa Hayes. Morrison. La segunda al mando se acercó a él. Sus penetrantes ojos verdes estudiaron los datos tácticos que aparecían en la pantalla. Señor, lo que nos sitúa aproximadamente a 44 horas desde el inicio del ataque. Si los colonos tienen suerte, les quedan quizás 24 horas. Morrison se volvió hacia su oficial de navegación, el teniente Brown. Distancia a Kepler 442c desde nuestra posición actual, 8,3 años luz, señor. La velocidad estándar de la flota nos llevaría allí en aproximadamente 3 días, 2 horas demasiado lento. La voz de Morrison fue plana y tajante. Se tocó el comunicador de cuello. Comandantes, preséntense al puente de mando inmediatamente. Los protocolos de despliegue de emergencia entrarán en vigor en cuestión de minutos. Proyecciones holográficas de los oficiales superiores de la Quinta Flota aparecieron. Alrededor de la mesa de conferencias, el capitán Ben Parker comandaba el escuadrón de destructores. Su joven rostro serio bajo un cabello castaño rapado. La capitana Amy Watson lideró el grupo de portaaviones. Su expresión tranquila ocultaba años de experiencia en combate. El capitán Ryan Clark, de la Fuerza Expedicionaria de la Marina, se mantuvo en una postura militar perfecta, listo para recibir órdenes. Informe. Morrison comenzó sin preámbulos. La horda devastadora A. Federación atacada. Colonia minera Kepler 42. 50.000 civiles, en su mayoría refugiados de Centuri. Las fuerzas terrestres ya están procesando a los colonos capturados. Somos la única fuerza militar dentro del rango de respuesta. Parker se inclinó hacia adelante. El protocolo estándar de respuesta de la Federación sería alertar a la flota de la Federación más cercana y brindar asistencia humanitaria después del hecho. No habrá un después del hecho. Morrison respondió fríamente, los devastadores no dejan supervivientes cada hora. Un retraso significa miles de muertos más. Watson consultó su pantalla táctica. Señor, nuestra información sobre la composición de la flota de devastadores sugiere que han desplegado al menos 200 naves, incluyendo varias naves colmena. Eso es suficiente potencia de fuego para incrustar un continente entero. Los números no ganan batallas, dijo Morrison. El equipo de entrenamiento y la determinación hacen lo mismo, capitán Clark. ¿Cuál es el estado de sus marines? El rostro marcado de Clark mostró un atisbo de sonrisa. El tercer batallón está listo para el despliegue inmediato. Señor, hemos estado realizando ejercicios de fuego real durante la última semana. Los hombres son agudos y ansiosos. Morrison repitió, eso es lo que nos distingue de Flota de la Federación. Ven probabilidades imposibles y calculan pérdidas aceptables. Nosotros vemos probabilidades imposibles y descubrimos cómo ganar de todos modos. Hayes presentó escaneos detallados del sistema Kepler, señor. Los colonos han logrado mantener cierta comunicación con los satélites en órbita. Los últimos informes muestran que las fuerzas terrestres de los devastadores se concentraron alrededor de los principales centros de población. Están usando unidades de procesamiento portátiles para manejar a los civiles. El puente se quedó en silencio por un momento mientras todos asimilaban las implicaciones. Las unidades de procesamiento significaban que los devastadores estaban convirtiendo seres vivos en recursos alimenticios en tiempo real.
Cada minuto de retraso significaba más muertes inocentes. Recomendaciones. Morrison preguntó. Dot Parker habló primero. Atáquenlos rápido y con fuerza. Mis destructores pueden atravesar su fuerza de protección. Mientras los portaaviones lanzan cazas para destruir las naves colmena. Watson asintió. De acuerdo. Las tácticas de los devastadores se basan en números abrumadores y armas biológicas. Nuestros sistemas de guerra electrónica deberían darnos una ventaja significativa. Clark hizo crujir los nudillos. Una vez que despejemos el espacio orbital, puedo tener marines en tierra en 1 hora. Mis chicos saben cómo lidiar con los devastadores en tierra. Fuerzas. Morrison estudió a cada uno de sus oficiales. No discutían si podrían ganar contra todo pronóstico, sino cómo lo harían. Por eso las fuerzas militares humanas se habían ganado su reputación en toda la galaxia. ¿Composición de la flota?, preguntó Hayes. Despliegue completo, respondió Morrison. 12 destructores, 4 portaaviones, 2 cruceros pesados y las naves de transporte de la Marina, todas las naves de la Quinta Flota. El teniente Johnson levantó la vista de su puesto. Señor, un despliegue de ese tamaño sin la aprobación de la Federación podría causar problemas somáticos. La expresión de Morrison permaneció inalterada. Teniente. Hay 50.000 civiles devorados vivos por monstruos. Mientras discutimos problemas diplomáticos, me encargaré del Consejo de la Federación después de que traigamos a esa gente a casa. Hayes la consultó. Cronómetro, señor, para llegar a Kepler 442c. A tiempo para marcar la diferencia, necesitaremos usar la tecnología de propulsión de salto. La propulsión de salto era una tecnología humana que la mayoría de las demás especies consideraban extremadamente peligrosa. Implicaba realizar múltiples saltos cortos a través del hiperespacio en lugar de un solo viaje largo. El riesgo de un error de cálculo o de un fallo del equipo era enorme, pero podía reducir el tiempo de viaje a más de la mitad. Autorizado, dijo Morrison sin dudar. Todas las naves se prepararán para el despliegue de la propulsión de salto. Calculen las coordenadas de salto para llegar al límite del sistema Kepler. Parker sonrió. Señor, a la tripulación le va a encantar esto. Hemos estado entrenando durante meses, pero no hemos visto acción real desde el incidente de Alire. Esto no es entrenamiento, le recordó Morrison. Los devastadores no se rinden, no negocian, no muestran piedad. Se espera que luchen como animales acorralados, porque eso es exactamente lo que son. Watson ya estaba coordinando con sus escuadrones de caza. Los pilotos se preparan para el lanzamiento. En el momento en que salgamos del hiperespacio, tendremos una patrulla aérea de combate establecida a los pocos minutos de la llegada. Clark estaba revisando los planes de despliegue de los marines. Señor, recomiendo que apuntemos primero a las instalaciones principales de procesamiento. Cada minuto que esas cosas operan, mueren más colonos. Morrison asintió con aprobación. Sus oficiales comprendieron las prioridades de la misión. Primero, salvar los laboratorios. Destruir al enemigo. Segundo, era un enfoque claramente humano de la guerra que a menudo desconcertaba a otras especies. La flota partía en 30 minutos. Él anunció que todas las naves reportarían su estado de preparación al puente de mando. Sistemas de armas completamente armados. Marines preparados y listos para el despliegue de combate. Esto no es un simulacro, ya que las proyecciones holográficas se desvanecieron. Morrison permaneció en la pantalla táctica con Hayes. Estaba estudiando la ruta a Kepler 442c, calculando los puntos de salto y las coordenadas de llegada. Jaque, dijo. Dijo en voz baja, usando su nombre de pila como lo hacía cuando estaban solos. Esto podría salir muy mal. Los saltos con motor de salto ya son bastante arriesgados sin precipitarse al combate inmediatamente después. La mandíbula de Morrison se tensó. Lisa. En algún lugar, una niña de 7 años se esconde en un armario de almacenamiento. Escuchando a monstruos destrozar todo lo que conoce. Llegaremos a tiempo para salvarla o moriremos. Hayes asintió. Había servido con Morrison durante 8 años y lo sabía. La decisión estaba tomada. La Quinta Flota iba a la guerra. Informes de flota. Listo, señor, anunció Johnson. Morrison se acomodó en su silla de mando. Todas las naves, aquí el almirante Morrison, ejecuten motor de salto. Saltó al Kepler 442. Ave máxima en mi señal.
Las estrellas afuera comenzaron a difuminarse mientras la flota humana se preparaba para hacer lo que todos consideraban imposible. La reina Colmena Grame extendió su enorme forma por la cámara de mando de la Bioip. La carne se descompuso. Sus 6 ojos observaron las pantallas tácticas que mostraban la destrucción sistemática del Kepler. 442 degrees Celsius. Abajo, el procesamiento ya iba bien. 30.000 centauros blandos habían sido cosechados y convertidos en nutrientes para la Horda. Los 20.000 restantes se escondían en sus refugios subterráneos, pero era solo cuestión de tiempo. Las fuerzas terrestres de los devastadores eran excelentes desenterrando presas. Pronto, este mundo sería devastado como tantos otros. El líder explorador Vexamer se acercó a la plataforma de la reina. Sus garras afiladas como cuchillas hicieron clic en el suelo orgánico. Reina Colmena. Nuestros sensores detectan naves entrantes. La atención de Greatmer se centró en las naves exploradoras de la Federación. Configuración desconocida. Reina Colmena. Las naves parecen ser de clase militar, pero no coinciden con ningún diseño conocido de la Federación. Están transmitiendo en frecuencias de combate. Las mandíbulas de la reina chasquearon con diversión. ¿Cuántas naves? 18 naves. Reina Colmena. Mucho más pequeñas que nuestras naves de la Colmena, pero parecen fuertemente armadas. Greatmer consideró esto. 18 naves contra 200 naves devastadoras. O estos recién llegados. Eran increíblemente estúpidos o nunca se habían enfrentado a la Horda. Probablemente ambos. Desplieguen 50 naves para interceptar. Ella ordenó una formación de intimidación estándar. Muéstrenles la inutilidad de oponerse a la Horda. Vexamer hizo una reverencia y se escabulló para transmitir las órdenes. En cuestión de minutos, 50 naves de guerra devastadoras se separaron de la flota principal y avanzaron hacia las naves que se aproximaban. Cada nave era una pesadilla de metal retorcido y tejido vivo, erizado de armas que habían aterrorizado la galaxia durante siglos. Mientras la fuerza de intercepción devastadora se posicionaba, sus sensores comenzaron a captar escaneos detallados de las naves desconocidas. Las naves eran angulares y agresivas, construidas para la guerra en lugar de la intimidación. Símbolos extraños marcaban sus pasillos junto con texto en un idioma desconocido en el puente del almirante implacable de la UE. Morrison observó cómo se acercaban las naves devastadoras. Su pantalla táctica mostraba su formación, las firmas de sus armas y sus probables intenciones. Todo era exactamente como la inteligencia humana había predicho. 50 naves se movían para interceptar. Informó el comandante Hayes. Están intentando obligarnos a un punto muerto. La expresión de Morrison permaneció tranquila. Capitán Parker, ¿están listos sus destructores? La voz de Parker llegó a través del sistema llena de silenciosa confianza. Listos y ansiosos. Sistemas de armas en marcha. Soluciones de objetivos bloqueadas. Capitán Watson. Estado del caza. Todos los escuadrones desplegados y en posición. Almirante. Pilotos, listos para el combate. Morrison estudió la pantalla táctica un momento más. Las naves devastadoras eran enormes comparadas con las naves humanas, pero el tamaño no significaba nada si no se podía alcanzar al objetivo. La doctrina militar humana se basaba en la velocidad, la precisión y una potencia de fuego abrumadora. Concentrados en los puntos débiles. Todas las naves. Estas son las reglas de combate del almirante Morrison. ¿Están libres de armas? Estas criaturas han estado masacrando civiles durante los últimos 2 días. Muéstrenles lo que sucede cuando amenazan a inocentes. La flota humana aceleró hacia la fuerza de intercepción devastadora. No se emitieron advertencias. No se exigió la rendición. Es hora de hablar. Había terminado antes de que comenzara. La reina Colmena Grame observaba a través de los sensores de su nave cómo las naves desconocidas se acercaban a su fuerza de intercepción. Las pequeñas naves se movían con una coordinación inusual, como una manada de cazadores rodeando a sus presas. Había visto este comportamiento antes, pero solo en las especies depredadoras más primitivas. ¿Alcance a los objetivos?, preguntó al líder explorador Vexamer, entrando en el alcance de las armas ahora. Reina Colmena, nuestros biocañones cargan fuego. Cuando estén listos, muéstrenles el poder de la Horda. Las naves devastadoras abrieron fuego con corrientes de plasma ácido y proyectiles vivientes diseñados para devorar los pasillos enemigos. Fue una exhibición que quebró la voluntad de innumerables especies en toda la galaxia.
La respuesta humana fue inmediata y devastadora. El escuadrón de destructores del capitán Parker se dividió en dos grupos y atacó la formación devastadora desde lados opuestos. Sus cañones de riel disparaban ráfagas de proyectiles de tungsteno a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La energía cinética era enorme y el biocañón devastador, diseñado para resistir armas de energía y ataques corrosivos, no ofrecía protección contra la física simple. La primera nave devastadora. El impacto pareció detenerse en el espacio por un instante antes de desintegrarse en una lluvia de escombros y fluidos biológicos. La segunda nave intentó virar, pero fue alcanzada por una lluvia de misiles humanos que ignoraron sus sistemas de interferencia y atacaron con precisión perfecta. Los cazas de Watson rodearon las naves devastadoras más grandes como insectos furiosos. Sus armas eran más pequeñas, pero mucho más precisas que los cañones montados en las naves. Apuntaron a puntos débiles en la estructura de la BioHip, sistemas críticos que los devastadores nunca se habían molestado en blindar. La batalla duró exactamente 7 minutos cuando terminó. 50 naves devastadoras habían quedado reducidas a escombros flotantes. Ni una sola nave humana había sufrido daños significativos. La fuerza de intercepción que se suponía debía demostrar la superioridad de los devastadores había sido aniquilada sin frenar el avance humano sobre la superficie. La reina colmena mayor contempló sus despliegues tácticos en completo shock. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente, una señal de extrema agitación entre su especie. En 3 siglos de conquista, nunca había visto nada igual. La voz de la reina colmena Leximemer estaba llena de miedo. Las naves desconocidas continúan su aproximación. No muestran signos de desaceleración. La mente de Greatmer se aceleró. 50 naves destruidas en minutos. Estas no eran las especies débiles de la Federación a las que estaba acostumbrada. Estos recién llegados lucharon como devastadores, pero con tecnología y tácticas muy superiores. Desplieguen todas las naves restantes. Ordenó, formación de batalla completa. Preparen las naves colmena para el combate. Todas las naves. Reina colmena. Todas las naves. Rugió, sean lo que sean estas criaturas, no tomarán el sistema de la Horda. El almirante Morrison observó cómo toda la flota de devastadores comenzaba a moverse hacia su posición. 150 naves, incluyendo enormes naves colmena, capaces de destruir planetas. Cualquier comandante militar en su sano juicio consideraría retirarse. Morrison no estaba interesado en estar cuerdo. Todas las naves se preparan para el combate total. Anunció con calma, Capitán Clark, comiencen los preparativos para el asalto planetario. Primero despejaremos las órbitas. Luego, vayan a buscar a nuestra gente. El comandante Hayes observó al abrumador enemigo. Formación, señor. Nos superan en número 8-1. El rostro curtido de Morrison se mostró. El asomo de una sonrisa, lisa. He luchado contra todo pronóstico toda mi carrera. Los devastadores están a punto de descubrir por qué a los humanos se les llama mortales. La flota humana continuó su avance hacia Kepler 442c, dirigiéndose directamente hacia las fauces de la flota devastadora más grande jamás reunida. Tras ellos, el espacio estaba plagado de los restos de 50 naves que habían aprendido demasiado tarde lo que significaba amenazar a civiles protegidos por humanos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La batalla principal entre la flota humana y la horda devastadora duró 3 horas cuando terminó. El espacio alrededor de Kepler 442c estaba lleno de los restos ardientes de BioHips que habían aterrorizado la galaxia durante siglos. Almirante Morri. Su hijo se encontraba en el puente del Relentless, observando cómo la última nave devastadora se desintegraba bajo el fuego continuo de los cañones de riel. El espacio orbital está despejado, señor, informó el comandante Hayes. Todas las naves devastadoras están destruidas o inutilizadas. Morrison asintió con gravedad. La batalla espacial había terminado, pero la verdadera lucha apenas comenzaba en la superficie del planeta. Las fuerzas terrestres devastadoras seguían procesando a los colonos capturados. Cada minuto de retraso significaba más muertes inocentes. Capitán Clark, está autorizado para el asalto planetario. Morrison anunció por su comunicador, el objetivo principal es asegurar a los colonos supervivientes. El objetivo secundario es eliminar a todas las fuerzas terrestres devastadoras. Capitán Ryan. La voz de Clark regresó de inmediato, llena de agresión controlada. Almirante, marines, listos y preparados. Recuperaremos a nuestra gente.
Las naves de transporte de la Marina se separaron de la flota principal y se dirigieron hacia la atmósfera del planeta. Dentro del transporte principal, Clark se paró ante sus marines reunidos, 200 de los cazas más resistentes que la humanidad haya producido jamás, cada uno ansioso por enfrentarse a un enemigo que no mostraba piedad a los civiles. Sargento. Keith Phillips revisó su arma por quinta vez. Su rostro curtido permanecía sereno. A pesar de la inminente batalla, ya había librado contra los devastadores durante el incidente de Riel. Sabía de lo que eran capaces, y más importante, sabía de lo que eran capaces los humanos. En respuesta, escuchen, marines, anunció Clark mientras el transporte se cerraba por la entrada atmosférica. Los informes de inteligencia muestran que los devastadores han establecido instalaciones de procesamiento alrededor de las principales colonias. Están convirtiendo a los civiles capturados en recursos alimenticios. Nuestro trabajo es detener ese proceso y rescatar con vida a todos los colonos supervivientes. El cabo Dan Foster levantó la mano. Reglas de combate, señor. No se permiten prisioneros. Clark respondió sin dudarlo. Los devastadores no se rinden y ellos no muestran piedad. Nosotros tampoco. Cada alienígena que veas ahí abajo es un objetivo. Cada colono que encuentres es una prioridad. Rescata. El piloto del transporte anunció su aproximación a la zona de lanzamiento. A través de las pequeñas ventanas, los marines pudieron ver la devastación que había debajo. Secciones enteras de la colonia habían sido quemadas o destrozadas. Extrañas estructuras orgánicas se había construido entre las ruinas, vibrando con una luz enfermiza. Instalaciones de procesamiento, murmuró Philip. Parece que han estado ocupados. El transporte aterrizó en lo que una vez fue la plaza principal de la colonia. Las puertas se abrieron de golpe y los marines desplegaron armas listas. La escena que los recibió fue peor de lo que sugirieron sus informes. Bioformas devastadoras se movían entre estructuras metálicas retorcidas, claramente diseñadas para un propósito: convertir seres vivos en algo diferente. El aire estaba lleno de sonidos que ningún ser civilizado debería oír jamás. Gritos, un chirrido mecánico, los húmedos sonidos del procesamiento biológico. La voz de Clark atravesó el caos. El primer escuadrón aseguró la instalación de procesamiento del norte. El segundo escuadrón tomó el complejo del sur. El tercer escuadrón de búsqueda y rescate en la zona residencial. Muévanse rápido. Muévanse con fuerza y traigan a nuestra gente a casa. La sargento Phillips condujo a su escuadrón hacia la instalación de procesamiento más grande. La estructura era una pesadilla de tecnología orgánica y metal retorcido, pulsando con venas que transportaban fluidos desconocidos. Guerreros devastadores se movían a su alrededor. Sus formas quemadas, erizadas de armas naturales. Primero los Gades, ordenó Phillips, luego entraremos a disparar. Las explosiones atravesaron los muros exteriores de la instalación, revelando el horror dentro de los centuriones. Los colonos estaban retenidos en cápsulas orgánicas que se convertían lentamente en pasta nutritiva. Algunos aún estaban conscientes. Con los ojos abiertos de terror y dolor, Philip sintió la furia fría que hacía a los marines humanos tan temidos en toda la galaxia. Estas criaturas no solo mataban civiles, sino que los torturaban. En el primer Free Fire, anunció, mátenlos a todos con calma. La batalla por la instalación de procesamiento fue brutal y unilateral. Los guerreros devastadores eran oponentes formidables, pero nunca se habían enfrentado a enemigos como los marines humanos. Cuando un devastador atacó al soldado Tony Lee con garras afiladas, Lee simplemente se interpuso en el ataque y disparó 3 balas a través del centro de la criatura. Cuando otra criatura intentó abrumar a la cabo Susan Gray con saliva ácida, Gray rodó a un lado y la destruyó con su lanzagranadas. Lo más impactante para los devastadores fue que los humanos no se retiraron. Cuando el soldado herido Mike Chun continuó luchando con un profundo corte en el pecho, la cabo Janet Hill siguió avanzando incluso después de perder su casco por las garras de un devastador. El concepto de retirada táctica parecía extraño para estas criaturas. En 20 minutos, la instalación estaba segura. Philip se movió a través de las cápsulas orgánicas, liberando a todos los colonos que pudo encontrar. La mayoría estaban inconscientes por el proceso de conversión, pero estaban vivos. Eso era lo que importaba. Tras ser evacuados por vía aérea a la instalación del norte, llamó por radio: tenemos 60 supervivientes, la mayoría en estado crítico en toda la colonia. Escenas similares se estaban desarrollando. El escuadrón de la cabo Foster había asaltado el complejo sur y Reed. Otros 40 colonos.
Los equipos de búsqueda residencial encontraron familias apiñadas en refugios en sótanos, aterrorizadas, pero vivas. Las fuerzas terrestres de los devastadores lucharon desesperadamente, pero se enfrentaban a un enemigo como ningún otro que hubieran encontrado antes. Los marines humanos no solo luchaban para ganar, sino que luchaban con una furia personal que provenía de ver a inocentes heridos. Cada colono muerto que encontraban los hacía más peligrosos. El capitán Clark coordinó la batalla desde el antiguo centro de mando de la colonia. Su pantalla táctica mostraba escuadrones de marines moviéndose por el asentamiento como una fuerza de la naturaleza, destruyendo sistemáticamente cada posición de los devastadores que encontraban. El informe de situación que solicitó. Instalación norte asegurada. 43 devastadores eliminados. 60 columnistas rescatados. La voz de Philip. Complejo sur despejado. 37 hostiles abatidos. 40 supervivientes recuperados. Se informó que el barrido residencial de Foster está 90% completo. Se encontraron supervivientes en refugios en sótanos. Se añadió la teniente Carol Witte, de los equipos de búsqueda. Clark asintió con satisfacción. La operación avanzaba exactamente según lo planeado. Doctrina militar humana. Fue simple a la hora de rescatar civiles, encontrarlos rápido, matar todo lo que los amenazara y llevarlos a un lugar seguro, sin negociaciones ni estrategias complejas, solo una fuerza abrumadora aplicada con precisión quirúrgica. El último bastión de los devastadores era el antiguo edificio administrativo de la colonia, donde las criaturas habían establecido su puesto de mando. Clark dirigió personalmente este asalto. Sus marines avanzaban a través de salas llenas de tecnología orgánica y armas alienígenas. La batalla final fue corta pero intensa. El comandante de los devastadores, una criatura enorme con un kaidan similar a una armadura y múltiples brazos armados, hizo una última resistencia desesperada. Mató a 2 marines. Antes de que Clark los derribara con fuego continuo de su rifle de asalto. Colonia segura. Clark anunció en su comunicador: todas las fuerzas terrestres de los devastadores eliminadas. Hemos recuperado aproximadamente 800 supervivientes, estableciendo un punto de recogida de bajas para la evacuación médica. La voz del almirante Morrison regresó de inmediato. Excelente trabajo, capitán. Las naves médicas ya están en camino a la superficie. Lleven a esas personas a casa mientras el sol se ponía sobre el Kepler 442c. Los equipos médicos humanos trabajaron frenéticamente para salvar a los colonos que habían sobrevivido. Ataque devastador. Muchos resultaron gravemente heridos por los intentos de procesamiento, pero estaban vivos por primera vez en 3 días. El planeta estaba libre de las criaturas que lo habían aterrorizado. La sargento Phillips se sentó sobre un escombro, limpiando su arma mientras los transportes médicos aterrizaban alrededor de la colonia. Una joven de unos 7 años se acercó con cautela. ¿Se han ido los monstruos?, preguntó la niña con un estandarte galáctico roto. Phillips miró a la niña con ojos tiernos. Se han ido, niña. Nos aseguramos de que no vuelvan a lastimar a nadie. La niña sonrió por primera vez desde que comenzó el ataque. Gracias. Phillips asintió y volvió a limpiar su rifle. Era solo un día más de trabajo para una marine humana. 3 días después de la batalla de Kepler 442c, la noticia de la intervención humana se había extendido por la galaxia como un reguero de pólvora. En el puente del amanecer armonioso, la capitana Ceay recibió una transmisión personal del almirante Morrison. El rostro del humano apareció en la pantalla principal, luciendo tan tranquilo como si acabara de terminar una patrulla de rutina. Capitán Zeig, aquí la colonia del almirante Morrison. Aseguradas, todas las fuerzas de los devastadores eliminadas. Recuperamos a 812 supervivientes. Están siendo evacuados a las instalaciones médicas de la Federación. Zeig miró la transmisión con asombro. 800 supervivientes de 50.000. Fue una tragedia, pero fueron 800 personas las que habrían muerto sin la intervención humana. Y lo más importante, toda una horda de devastadores había sido destruida. Las criaturas que habían aterrorizado el borde exterior durante décadas habían desaparecido. El almirante Morrison respondió: Ceay, con atención, la Federación Galáctica está profundamente agradecida por su asistencia. Sin embargo, debo preguntar sobre las implicaciones diplomáticas de una acción militar unilateral. La expresión de Morrison no cambió. Capitán,
50.000 civiles estaban siendo devorados vivos mientras la Federación debatía los protocolos de respuesta. Hicimos lo que debía hacerse. El Consejo de la Federación. Podemos hablar de política más tarde. La transmisión terminó, dejando a Zexai mirando una pantalla en blanco. El tono casual en la voz de Morrison fue lo que más lo inquietó. Los humanos aparentemente destruyeron una flota enemiga entera y rescataron a cientos de civiles. Era solo un día más en la oficina. El jefe de comunicaciones levantó la vista de su estación. Capitán, estamos recibiendo transmisiones prioritarias de todo el espacio de la Federación. Todos quieren saber sobre la respuesta humana. La noticia se había extendido rápidamente por todo el mundo talar. El comandante supremo Yakar se presentó ante su consejo de guerra estudiando los informes del incidente del Kepler 442c. La hegemonía talar había estado planeando una expansión agresiva al espacio humano durante meses, confiando en que la joven especie podría ser fácilmente abrumada. «Muéstrame las grabaciones de la batalla de nuevo», ordenó Yakar. La pantalla holográfica mostró la destrucción de la fuerza de intercepción devastadora. 50 naves fueron aniquiladas en 7 minutos por una fuerza de un tercio de su tamaño. Los comandantes talar observaron en silencio atónito cómo las armas humanas atravesaban la bioarmadura que había resistido la tecnología de la Federación durante siglos. Análisis. Yakar preguntó a su oficial táctico, «Comandante supremo, la capacidad militar humana parece haber sido subestimada significativamente. Su tecnología armamentística, la coordinación táctica y la disposición para enfrentarse son abrumadoras. Las probabilidades sugieren una especie mucho más peligrosa de lo que indicaba la inteligencia previa». Yakar asintió. Lentamente, los planes de expansión de Talar tendrían que reconsiderarse, quizás indefinidamente. Discusiones similares se estaban llevando a cabo en toda la galaxia. El colectivo sintético, que consideraba la vida orgánica inferior, comenzó a reevaluar su postura sobre la cooperación con la IA humana. El Imperio CRE canceló silenciosamente los planes para probar la determinación humana en disputas fronterizas. Incluso los pacíficos centuriones, agradecidos indescriptiblemente por el rescate de su gente, comenzaron a comprender por qué a los humanos se les llamaba mortales. En el mundo capital de la Federación, el Consejo estaba en una sesión de emergencia. Representantes de docenas de especies se reunieron para discutir las implicaciones de la cooperación humana. Intervención militar. La mayoría agradeció que la amenaza devastadora hubiera sido eliminada, pero muchos estaban preocupados por el precedente que sentó. El consejero Tetron, de la delegación Vortic, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Compañeros representantes, debemos reconocer que las fuerzas humanas triunfaron donde los protocolos de la Federación habrían fracasado. Sin embargo, no podemos permitir que las especies miembros emprendan acciones militares unilaterales sin la aprobación del Consejo. El consejero Mevar, de la delegación Centauri, se levantó inmediatamente con respeto. Consejero Tetron, 800 de mi gente están vivos hoy porque los humanos actuaron mientras debatíamos. Sugiero que nos centremos en los resultados en lugar de en los procedimientos. El debate continuó durante horas, pero la conclusión fue inevitable. La misión de rescate humano había tenido un éxito que superó cualquier expectativa razonable. Y lo que es más importante, había enviado un mensaje a toda la galaxia. Había consecuencias por atacar a civiles inocentes en la Tierra. El almirante Morrison se encontraba en su oficina, revisando los informes posteriores a la acción del comandante de la operación Kepler 442c. Hayes entró con un bloc de datos que contenía cifras de bajas y evaluaciones de equipo. Números finales. El almirante informó: 7 heridos, 0. Muerto en combate. Enemigo. Bajas. Destrucción completa de la horda de devastadores, aproximadamente 12.000. Hostiles eliminados. Civiles rescatados, 812. Morrison asintió. Pérdidas aceptables. ¿Cuál es el estado de nuestra flota? Todos los barcos están operativos. Daños menores en 3 destructores. Ya están en reparación. La flota está lista para un redespliegue inmediato si es necesario. Un suave timbre indicó una transmisión entrante. El ayudante de Morrison anunció que el capitán Zeig del Harmonious Dawn solicitaba una conversación personal. El capitán del Borfet apareció en la pantalla de Morrison. Su rostro azulado mostraba evidente nerviosismo. Almirante Morrison. Quería agradecerle personalmente por responder a nuestra llamada de socorro. La velocidad y la eficacia de su respuesta superaron nuestras expectativas.
Proteger a los civiles es lo que hacemos. Morrison respondió simplemente, no, gracias. Es necesario, almirante. Si me permite preguntar, ¿cómo pudieron sus fuerzas viajar al Kepler 442c tan rápido? Nuestros cálculos sugirieron que el viaje debería haber durado 3 días. El rostro curtido de Morrison mostró un atisbo de sonrisa. Capitán, los humanos tienen. Decir imposible solo significa que nadie ha descubierto cómo hacerlo, pero lo descubrimos. 2 semanas después, la nueva realidad de la política galáctica se había hecho evidente. Los protocolos de respuesta a emergencias en todo el espacio de la Federación se habían actualizado discretamente cuando las colonias o naves se encontraban en peligro mortal. Los procedimientos de llamada de socorro ahora incluían una opción específica: asistencia inmediata de fuerzas militares humanas. El tiempo de respuesta se catalogaba como inmediato. La probabilidad de supervivencia se marcaba como significativamente mejorada. El almirante Morrison recibió los protocolos actualizados mientras revisaba los horarios de patrulla con el comandante Hayes. Leyó los nuevos procedimientos de emergencia con interés profesional. Parece que oficialmente somos los servicios de emergencia de la galaxia, observó Hayes. Podrían ser peores trabajos, respondió Morrison. Al menos sabemos que estamos marcando la diferencia. Una alerta prioritaria interrumpió su conversación. El teniente Johnson anunció una llamada de socorro entrante del sistema Vega. Los piratas estaban atacando transportes civiles y las autoridades locales estaban desbordadas. Hayes miró a Morrison con una expresión inquisitiva. La respuesta estándar de la Federación sería: alertar a la patrulla más cercana. La flota ATA, aproximadamente 6 días después, Morrison ya se dirigía al puente. Fijar rumbo a VGA. Máxima potencia y enviar un mensaje a los civiles. La ayuda está en camino. Mientras la quinta flota se preparaba para otro despliegue de emergencia, Morrison reflexionó sobre el nuevo rol de la humanidad en los asuntos galácticos. No eran la especie más antigua del espacio ni la más tecnológica. Muy avanzados o los más numerosos, pero fueron los que aparecieron cuando se perdió la esperanza y la muerte. Estaba segura de que eran la especie que respondió al llamado cuando llegaron los monstruos. Tocando puntos por toda la galaxia. Los puestos de comunicación actualizaban sus protocolos de emergencia. El mensaje era el mismo en docenas de mundos y cientos de especies. En caso de amenaza existencial, transmitían SOS a los recursos de la flota humana. Tiempo de respuesta inmediato. Probabilidad de supervivencia. DOT significativamente mejorado. En la vasta oscuridad del espacio, la muerte había aprendido a temer el sonido de los motores humanos en el vacío. Y en algún lugar de esa oscuridad, los monstruos comenzaban a comprender que había cosas peores que ellos mismos. Cazando entre las estrellas. Los humanos habían llegado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La nave Zephyrian, Gentle Current, giraba lentamente en la oscuridad del espacio. Sus paredes de cristal estaban agrietadas y el aire roto se filtraba por los agujeros. El hermoso brillo azul que solía cubrir la nave se debilitaba cada hora. Comandante. Veltar flotaba cerca del panel de control principal. Su delgado cuerpo transparente temblaba de miedo. El meteorito los había golpeado hacía 3 días. Salió de en ninguna parte mientras ellos trazaban nuevas rutas comerciales entre los sistemas estelares. En un momento, registraban datos sobre planetas pacíficos. Al siguiente, su nave se estaba muriendo. El comandante dijo: la oficial científica Cliana. Su voz era suave y musical como la de todos los Zephrians. El soporte vital está fallando. Nos quedan quizás 2 días. Veltar miró a su tripulación. Solo había 12 en esta misión de investigación. Eran exploradores, no luchadores. Los Zephyrians nunca habían necesitado luchar contra nadie. Su mundo natal era un lugar tranquilo con baja gravedad y vientos suaves. La violencia era algo que solo leían en viejas historias. Envíen la señal de socorro por todos los canales, ordenó Veltar. Sus largos dedos se movieron sobre los controles vivientes de la nave. Las paredes pulsaban con una luz tenue mientras el mensaje salía al espacio. La señal era simple, le decía a cualquiera que escuchara que se estaban muriendo. Dio su ubicación. Pidió ayuda. El mensaje se envió en más de 100 idiomas diferentes. La mayoría de las especies alienígenas lo entenderían. Pasaron las horas. La nave se enfrió. El aire se enrareció.
Klana observó las pantallas en busca de alguna señal de respuesta. La mayoría de la tripulación se había ido. Dormir para ahorrar oxígeno. Solo los sistemas más importantes seguían funcionando. La comandante Klianna susurró al recibir algo. Beltar se trasladó a su estación lo más rápido posible en la baja gravedad. La pantalla de comunicación mostraba varias señales que les llegaban. Algunas provenían de naves mercantes cercanas, pero estaban demasiado lejos para ayudar a tiempo. Otras provenían de estaciones espaciales que no podían enviar naves de rescate. Entonces, Klianna vio algo que le heló la sangre. «Comandante, hay una señal de la zona prohibida». Beltar miró la pantalla. Una señal provenía de un sistema estelar que todas las especies de la galaxia temían. Estaba marcado en todos los mapas estelares con símbolos de advertencia. Nadie iba allí. Nadie hablaba de lo que vivía allí. ¿Está seguro?, preguntó Beltar. Sí, señor. La señal es fuerte. Varias naves están respondiendo. Dicen que recibieron nuestra llamada de socorro y vienen a ayudar. Tar sintió que su corazón latía más rápido. Todos los niños del espacio cepriano conocían las historias sobre ese sistema. Era el hogar de los humanos, los depredadores del mundo de la muerte, la especie más peligrosa que la galaxia jamás había visto. Los humanos provenían de un planeta donde todo intentaba matar a todo lo demás. Su gravedad era 3 veces más fuerte de lo que los ceprians podían sobrevivir. Su aire era veneno para la mayoría de las especies. Sus océanos estaban llenos de criaturas capaces de devorar naves, y los humanos eran los peores. Tenían ojos frontales como cazadores, dientes afilados para desgarrar carne. Estaban cubiertos de una piel gruesa que podía detener garras y dientes. Podían correr durante horas sin parar. Podían levantar pesos que aplastarían a la mayoría de los alienígenas. La historia decía que los humanos habían librado guerras que duraron años. Tenían armas capaces de destruir planetas enteros. Se comieron a otros animales mientras aún vivían. Disfrutaban de la violencia y el dolor. Señor, dijo Klana en voz baja, ¿qué debemos hacer? Tar miró alrededor de su nave moribunda. Las paredes se oscurecían. El aire se hacía más difícil de respirar. Su tripulación iba a morir en este espacio frío y vacío. Envíenles nuestras coordenadas. Suspiró. Señor, envíenles nuestra ubicación. Si vamos a morir de todos modos, tal vez lo logren. Las manos de Klana temblaron al enviar el mensaje. En minutos, recibieron una respuesta. El ordenador de traducción trabajó duro para cambiar las palabras humanas a algo que pudieran entender. Nave Zefriana. Esta es la nave humana. Defensor. Hemos recibido su señal de socorro. Venimos a ayudarlos. Por favor, esperen. Estaremos allí en 3 días. Un mensaje fue seguido por datos técnicos. Los humanos no enviaban solo una nave, enviaban muchas naves. Naves grandes. Las lecturas de energía mostraban armas que podían romper lunas. Las mediciones de tamaño mostraban naves más grandes que Cepari. Ciudades. Traen una flota entera. Ciana susurró, ¿por qué necesitarían tantas naves solo para comernos? Velar no tenía una respuesta. Quizás los humanos cazaban en manadas. Quizás querían asegurarse de que no hubiera cefrianos que escaparan para advertir a los demás. Quizás solo disfrutaban mostrando su poder antes de matar a la tripulación. Pasaron las siguientes horas en un silencio aterrorizado. Intentaron arreglar lo que pudieron en la nave. Intentaron enviar sus últimos mensajes a sus familias. Intentaron prepararse para lo que viniera. El comandante dijo, Ingeniero Ton, las naves humanas se mueven muy rápido. Más rápido que cualquier nave en nuestros registros. Estarán aquí en menos de 3 días. ¿Cuánto aire nos queda? Beltar preguntó unos 4 días si teníamos cuidado para que aún estuvieran vivos cuando llegaron los humanos. Beltar no estaba seguro de si eso era bueno o malo. A medida que pasaban las horas, llegaban más detalles sobre la flota humana. Había 12 naves grandes y muchas más pequeñas. Una nave era tan grande que podía transportar 100 cazas en su interior. Las armas estaban en una sola. Una nave humana podría destruir toda su ciudad natal. ¿Por qué envían a tantos? Se preguntó el violinista. Solo somos científicos, no tenemos nada valioso. Quizás tengan hambre, sugirió alguien. Quizás no han comido en mucho tiempo. La tripulación guardó silencio. De nuevo, todos habían oído historias sobre los hábitos alimenticios humanos.
Cómo cocinaban su comida mientras aún estaba en movimiento. Cómo disfrutaban del sabor del miedo en su carne. Tar tomó una decisión. Escúchenme todos. Cuando lleguen los humanos, no lucharemos contra ellos. No intentaremos huir. Nos rendiremos de inmediato y esperemos que lo hagan rápido. Sí, comandante. La tripulación dijo. Afuera de la nave, las estrellas seguían brillando. La flota humana corría por el espacio hacia ellos en menos de 3 días. Los Zefyanos se encontrarían con los depredadores más temidos de la galaxia. No tenían ni idea de que todo lo que creían sobre los humanos estaba a punto de cambiar para siempre.